Buenas noches, miércoles 9 de marzo del año 2016, programa 37 del año, 37 del ciclo, esto es todo por hoy. Conversamos con el licenciado José Luis Parada, que hace rato que no venía, ¿no? Porque no me invitaban. Ah, bueno. Es que todo estaba bien. Sí, ya ¿Sabes me di qué? cuenta. Te he invitado por dos temas. El primero, aunque ya lo hemos hablado, creo que es importante que la gente sepa el famoso asunto de las camionetas. Pasa mucho tiempo, parece agarrado de los pelos, traído de los pelos. Por ahí le han dicho al fiscal, oye, hace algo contra la gobernación con este asunto. Y te digo por qué yo lo veo así, porque yo recuerdo que la ley dice que si vos no presentás tus estados auditados, te congelan las cuentas. Y en tus estados auditados seguramente entró la compra de las camionetas en algún momento cuando las compraron, y que yo sepa no les han congelado las cuentas a ustedes. Pero comencemos del comienzo, por favor. A ver, Carlos, en primer lugar, gracias por la invitación, siempre solidario con el programa y con todo tu trabajo tan profesional que hay. Y que creo que ha sido pues un baluarte en todo esto de lo que es la transparencia, porque ya hemos visto que los controles a tener hasta el 80-90% de los medios, lógicamente las redes sociales han servido para que todo ese trabajo investigativo que se hace también salga adelante. A ver, lo primero, tenemos que remitirnos a la ley 3058 y me voy a referir también un poco a por qué el IDH se utiliza en este momento y a partir del 2005 en que se emite la ley 3058 firmada por Armando Bacadíes. Sabemos que este gobierno no tiene nada que ver en la nacionalización del 32%, que fue el impuesto directo a los hidrocarburos. Había mucha falencia en lo que era salud, educación, caminos y también generación de empleo. Bueno, en realidad se estaban haciendo gobiernos departamentales, ¿no? Claro. Ajá. Y en esos gobiernos departamentales y en el tema de la descentralización se estaba trabajando también, porque está la ley de descentralización que sale el 95 y que lógicamente te va creando competencias en todos los departamentos. Y en este caso las prefecturas comienzan a asumir también un papel preponderante. Acordate de que a partir del 2006, del 2005 hay una elección de prefecto, es la primera elección, y lógicamente comienzan a funcionar ya, entre comillas, como un gobierno departamental. Claro. El gobierno al principio no estaba las autonomías. Un momento casi fundacional. Es fundacional, porque, en primer lugar, porque no estaba la autonomía en los planes del gobierno central, o sea, del MAS no estaba ni de casualidad. Claro. Entonces, esa fue una posición de Santa Cruz que después se expandió a los otros departamentos y lógicamente en este momento estamos con una autonomía que es lo que te ha dado un poco de respiro a esta democracia boliviana, porque has podido renovar al haber una centralización en el poder con todas las leyes, decretos habidos y por haber para facilitarle la vida al primero y al segundo, salvo este referéndum en que salió el no, que es su primera derrota, pero es que tienen todas las leyes y decretos a su favor, por lo tanto no pueden perder nada porque si la pierden por un lado, la ganan por otro. Entonces, y todo el marco legal funciona a través de mantener a dos personas en el poder. Entonces, esta autonomía que nace el 2005, fíjate que en este momento es lo que te ha podido dar el respiro democrático, porque aparece un Patsi en La Paz, aparece José María Leyes en Cochabamba, Oliva en Tarija, y te refuerza el tema de la oposición. En caso contrario, ya estuviera cooptado todo, porque el 95% lo administraba el MAS, por todas estas leyes, recortes que habían hecho, y que se trabajó solamente para consolidar ese poder. Entonces, esta autonomía que empezamos a ejercerla a partir del 2006 con la gestión de Rubén Costas, que fue también el impulsor en este tema de la autonomía, comenzamos una gestión en la cual había mucha esperanza en que salgan las cosas bien. Entonces, lo primero que se trabaja e instruye
es el tema de transparencia. Es más, si vos te acordarás, el 50-40-10 se trabaja, y cuando le preguntamos al gobernador, en esta cuestión, cuando se suelta mucho la información de presupuesto, a veces complica, dijo, no, lárguenla toda, porque si no, cualquier dato se vuelve escándalo. Entonces, preséntenlo todo. Entonces hicimos más de 30 consejos provinciales de participación popular, 2 por provincia, presentando el presupuesto, viendo qué íbamos a hacer, planificando con ellos. Entonces se consolidó todo ese proceso y comienzan también a rendir frutos la ley 3058, la ley de hidrocarburos, y comienza a subir los ingresos, que ni los del propio MAS. Pero además las prefecturas eran una cosita chiquitita, y ahora tenían la obligación de trabajar como prefectura, como gobierno departamental. Efectivamente. Okay. Y se asume el reto y comienzan a manejarse los recursos. Por eso se crea el 50-40-10 para, en vez de aumentar la planta burocrática de la prefectura en ese momento, se deja que 56 municipios con sus estructuras y bajo una planificación concertada puedan ejecutar estos recursos. Entonces, fíjate que hemos ejecutado con los municipios más de 1.300 proyectos conjuntos, que no hemos necesitado nosotros estar contratando personal, nada, sino que es lo que necesita complementario a todo lo que es la planificación departamental, porque Santa Cruz tiene una característica, desde el plan BOAN, ir siguiendo y siguiendo el crecimiento. Acordate que tenemos nosotros que en 65 años la población crece 11 veces. ¿Cómo es que Santa Cruz está en este momento bien? Y no ha explosionado. Y no ha explosionado temas de pobreza, miseria. No vamos a decir de que estamos, que es una panacea, pero estamos los indicadores no son malos. No son malos, porque inclusive estamos por encima del promedio de algunas ciudades latinoamericanas. Entonces, y mucho más de la nacional. Claro, en el crecimiento del PIB departamental está por encima. Entonces, toda esa autonomía que de una o de otra manera se trataba de trabajar primero con transparencia, como se instruyó el gobernador, entonces ahí empieza también el trabajo de atender los sectores que habían sufrido de una o de otra manera una postergación por la falta de recursos, porque definitivamente en este lapso de 10 años has tenido de 4 a 5 veces más plata. Entonces, a partir de ahí, cuando tomas la decisión de abrir con los municipios, acordate que el 2006 y el 2007, para entrar a tu pregunta, el 2006-2007 tenemos inundaciones y se pierden aproximadamente 200.000 hectáreas. Y la inflación... Casi como está ahora con el asunto del boquete que armaron y que el gobierno no lo paró a tiempo. Efectivamente, ahí ya comienza para que ellos vean, pero ahí tiene un efecto en la parte nacional. O sea, el no atender los defensivos, porque al final, ¿qué conceptualizás como seguridad ciudadana? Para el gobierno, seguridad ciudadana es la policía, no señor. Esto es una seguridad ciudadana integral, vos tenés que ver defensivo. Y claro, como habíamos tenido semejante pérdida de 200.000 hectáreas, habíamos perdido una producción demasiado alta, al punto que del 3% que programó de inflación el gobierno el 2007, se le disparó aproximadamente a 11.8, casi a 12. Y lo mismo sucedió el 2008 por la pérdida del 2007. Entonces, hasta antes del 2005, las prefecturas no tenían plata para comprar equipamiento, para hacer inversiones grandes. El presupuesto no era más de, yo diría, 20 millones de dólares, no era más que manejaban. Pero al fin y al cabo avanzaban. Ahora se comienza a tener los recursos y claro, cuando llega, acordate que Rubén se estrena en una canoa después de su posesión con el Río Grande, o sea, y lo ves ahí. Entonces, él va, cuando vaya, en primer lugar no había ni una buena movilidad para que él llegue, o sea, se tuvo que ver una movilidad con doble tracción y para el equipo que iba, creo que habían una o dos que de algún proyecto habían quedado por ahí, que eran unas Prado, pero no había más vehículos, o sea, no había cómo, al final no se tuvo ni cómo atender esa emergencia con lo poco que había, arreglando, en fin. Entonces,
ahí nos dimos cuenta de que había un déficit muy grande en el tema de la gestión de riesgos. Ya. Porque semejante inundación no pudimos de ninguna manera ni hacer trabajos de defensivos con el CEARPI porque no había la plata, por eso la inundación. Entonces se decide entrar en un programa de gestión de riesgos y un programa de seguridad ciudadana que involucre apoyo a la policía, que involucre también la seguridad con relación a las inundaciones y apoyar todo lo que es un concepto de seguridad ciudadana. Y justamente en la ley 3058 y en el decreto 28421, que es reglamentario, cuando te dan el IDH, que son recursos frescos nuevos, te dicen... ¿De qué gobierno son ya estos? Son de Rodríguez Belcé. No, okay. Todo es de Rodríguez Belcé. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿este gobierno no lo ha cambiado? Sí lo cambió, pero lo cambió a mal, porque todo este IDH iba a las prefecturas. Y después comenzaron a repartirlos ellos y se los cargaron a ustedes. Claro, iba a los municipios y a las universidades, y eso generó un monto de inversión entre 2006 y 2007, hasta en los 2 primeros años, en los cuales las gobernaciones, que en ese momento estaban con 6 en la oposición, habían 6 departamentos opositores, el gobierno se da cuenta que estaban haciendo muy buena gestión, porque lógicamente la oposición hacía una mejor gestión, en primer lugar porque estaban fiscalizados. Había una fiscalización ya y comienzan ellos a ver cómo perjudican la gestión de la autonomía, que ya iba camino. Entonces, este decreto que lo saca Rodríguez Belcé, igual que la ley que sale en mayo del 2005, sale y dice... falta plata para desarrollo económico. Entonces, dice, en desarrollo económico usted tiene para construcción y mantenimiento de la red departamental, financiamiento de contraparte para electrificación rural, riego. Entonces, claro, las prefecturas comienzan a trabajar. En desarrollo, dice, en desarrollo social, para las prefecturas. Le estoy dando recursos, ahora usted haga estas áreas. Desarrollo social, complementación de medidas de aseguramiento público en salud. Entonces hemos tenido que trabajar, aparte sistemas de información para la investigación y vigilancia epidemiológica, construcción y mantenimiento de infraestructura, dotación, mantenimiento, reposición inmobiliaria, en fin, todo lo que es el tema de salud, complementación de recursos humanos, y hay un punto, el 1 es desarrollo económico, el 2 desarrollo social y el 3 es seguridad ciudadana. Y en seguridad ciudadana dice fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana. Ahí es donde deciden comprar las camionetas. Claro. ¿Cuántas mandan? Hacer el programa primero de seguridad ciudadana. En ese programa de seguridad ciudadana se dijo, se va a comprar vehículos. Entonces, había el componente de comprar vehículos. Pero ahí también estaban en el presupuesto los recursos para vehículos. Y justamente como es parte de seguridad ciudadana, inclusive dice infraestructura y equipamiento de cárceles públicas, entonces se decide la compra de lo que son las primeras 40 camionetas. ¿Y por qué se busca el PNUD? Porque iban a haber otras compras también de maquinaria, equipo, y se buscaba mejorar con el PNUD, porque el programa de Naciones Unidas, habían convenios internacionales donde ellos, si vos necesitabas, por ejemplo, un experto en tractores, ellos te lo traían y no te cobraban, porque lo podían tener en un lado, el programa te ahorraba el trabajo de vos tener que estar evaluando y todo eso. Entonces, en ese programa, se trabaja con el programa de Naciones Unidas enmarcado en todo lo que es convenios internacionales, que el gobierno tuvo que reconocerlo, y se le dice al PNUD, señores, compren estas camionetas, aquí están los recursos, bajo este programa de seguridad ciudadana. El PNUD hace su trabajo y es tan eficiente y transparente porque nadie va a desconfiar del programa de Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos trabajando en organizar nuestros municipios, el 50-40-10, organizarnos internamente. O sea, ustedes no participan siquiera de la licitación, de nada. No, lo único que hacemos nosotros es darle la responsabilidad, encargarle al PNUD, que está dentro de la normativa. Está dentro de la normativa. Que si el gobierno hubiera mantenido al PNUD
todavía como funcionaba en ese tiempo, las CAMSE, todas estas cosas no sucederían, ni estuvieran con el problema de corrupción que tienen, porque en el PNUD tenés un nivel de transparencia en el cual los países, cualquiera puede participar, y te daba la ventaja de que podías traer técnicos de otros lados a evaluar, si necesitabas un experto en riesgo, si necesitabas un experto en seguridad ciudadana. Las Naciones Unidas te complementaba y no te costaba a la gobernación. Entonces ya hubo un ahorro en ese programa con apoyo. ¿Cuánto ahorran en la compra de 40 camionetas, verdad? Sí, ahorramos más o menos un 30%. Es del 1.800.000 del precio original. Es más o menos 1.800.000 bolivianos. Entonces, de los 6.200.000 que se supone costaban las 40 camionetas. Y esa fue la primera compra que se hace, porque... ¿Qué lo hicieron esos vehículos? Esos vehículos vinieron a la gobernación, entraron al tema de seguridad ciudadana, pero seguridad ciudadana también estaba en salud, seguridad ciudadana también estaba en defensivos, y el gobierno y la Contraloría comienza a hacer la revisión. Primero dijo de que no había presupuesto. No, señor, presupuesto había. Aquí está. Había plata, estaba todo. Segundo, de que el IDH no era para comprar camionetas. Está dentro del 28421, fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana. Entonces, se compran las camionetas y todas esas camionetas entran también a atender todo lo que es la gestión de riesgos. Problema que había, quienes iban adelante eran las camionetas nuevas, porque ya las otras definitivamente no funcionaban y era un peligro para el que trabajaba en eso. Entonces, y esto te demuestra posteriormente que fue una buena medida, porque se le ha entregado a la policía más de 150 camionetas, se le ha entregado motocicletas. ¿Ah? ¿Bajo el mismo sistema? No, ya se compró aparte porque el gobierno cerró el PNUD, ya no quería que se compre. Y para nosotros, como gobernación, por transparencia... ¿Esto lo compran qué año? Esto lo compramos en el 2007. El 2007 presentan sus estados financieros de fin de año y sus balances a la Contraloría. Y es más, tenés el 29035 del 21 de febrero de 2007 del presidente Evo Morales Ayma, que decreta, artículo único, se autoriza a las prefecturas de departamento canalizar el uso en forma inmediata de hasta 1% de la suma total de los recursos señalados en el inciso A y B del artículo 20 de la 1654 de 28 de junio de 1995, ley de descentralización, los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos exclusivamente para la ejecución de programas y proyectos de emergencia, cuya finalidad efectuarán los ajustes presupuestarios pertinentes previa autorización del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Defensa. O sea, hay un decreto del presidente que dice, oiga, pueden utilizar, porque ¿qué atención vas a hacer sin vehículo? Yo quiero decir, ¿qué seguridad ciudadana puedes hacer sin vehículo? Entonces, la Contraloría van 7 años. Ya salieron todos los informes, incluso del Instituto de Investigación Financiera, donde dice que no hay malversación de fondos. Porque en primer lugar... Eso dice. En primer lugar porque has comprado 30% más barato. Una vez lo ha comprado en el convenio internacional con el PNUD, porque aquí, ¿por qué el gobierno lo sacó al PNUD del país y no quiso seguir en ese sistema de compras? Porque no le interesaba, era transparente. Porque era transparente y tenías que informar y todo el mundo se informaba de lo que sucedía y las invitaciones tenían un procedimiento donde lo hacía el PNUD también, entonces era una transparencia total. Y te evitaba el problema interno de estar con el papelerío, porque ellos también conjuntamente se hacían las revisiones, todo, y era dentro de un programa. Ahora, como esto sucede el 2007, resulta que hay en el mismo decreto, el 28421, como es mucha la plata que comienza a llegar del IDH, porque la proyección comenzó justo a subir el 2005, acordate que el 2006, 2007, 2008 comienza a subir hasta llegar el barril que estaba en 25.30, llegar hasta 140. Entonces, para que nadie se dispare y nadie tenga problemas con el gasto, porque cuando vos tenés grandes cantidades de plata,
¿Por qué le íbamos a dar, por ejemplo, a los ¿Por qué hay municipios tanta corrupción nosotros? en el gobierno? Porque no hay fiscalización, ni en la Asamblea Plurinacional, ni tampoco cumplen las leyes. Porque, ¿qué dice? Control de los recursos otorgados a los beneficiarios. Ya. Esto también dice el decreto. ¿En qué estado están las camionetas ahorita? No, ya están en uso, todas están funcionando, son 7 años que tienen las camionetas y están funcionando. O sea, y le dan, ¿no? Claro, pero se les da duro porque además esas fueron las primeras que se compraron. Después se pudieron hacer otras compras y como ya no había el PNUD, ya la hacíamos directamente nosotros. Entonces, y esa compra, en primer lugar, ¿qué empresa? Es a Nissan, la representante, fueron camionetas marca Nissan. Lo encontrás al presidente, al representante en cualquier lugar de Bolivia en este momento, si le querés reclamar algo. O sea, se compró a una empresa consolidada, a una empresa que estaba vendiendo hace muchos años en Bolivia. O sea, no era una improvisada, no fue de Nissan que creó la empresa con 100,000 bolivianos para vender 40 camionetas. Claro. O sea, un poco para cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Entonces, para que estas instituciones, las 370 instituciones entre municipios, universidades y gobernaciones, no abusen de esa llegada de recursos nuevos y cumplan, dice, primero, que el ámbito de aplicación de los recursos y cumplimiento de las competencias estarán distribuidos en prefecturas, universidades y solo podrán utilizarse en el cumplimiento de las competencias. Y aparte, tiene el número 2, dice registro y control. La utilización de los recursos provenientes del IDH distribuidos y asignados en el presente decreto será objeto de control y fiscalización respecto a su utilización de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1178, 2028, 2042, 2246, los decretos reglamentarios. Y aparte dice, los beneficiarios presentarán de acuerdo a normativa legal vigente, eso que estás diciendo, estados financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales, auditorías operativas sobre el cumplimiento de sus programas operativos anuales, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. Ya. Congelamiento de cuentas, el punto 3. Congelamiento de cuentas. En caso de que los beneficiarios no cumplan lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral precedente en los plazos, modalidades establecidas, el Ministerio de Hacienda procederá al congelamiento de todas las cuentas. ¿Alguna vez? No, ni una vez. De todas las cuentas, ni siquiera una. De todas las cuentas que reciben recursos por coparticipación, subvención y transferencias del TGN hasta que se verifique la documentación correspondiente. El 5% que se le entregó al fondo indígena debería cumplir con este requisito. ¿Cuánto han desembolsado? Aproximadamente se han recaudado 600 millones de dólares en el fondo indígena. Y por la información que hay del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el SIGMA y en el CIGEP, han ejecutado 2.011 millones de bolivianos. No son 14 millones, no son 170, son 2.011 millones. ¿Cuántos Esos dólares? son casi 280 millones de dólares, Sí. que deberían estar en los estados financieros, que el fondo indígena nunca los presentó. Lo que significa que le han podido congelar al año siguiente. El Ministerio de Arce Catacora debió decirle, señores, ustedes están con la cuenta congelada hasta que no nos entreguen su estado financiero. Aquí lo que dice simplemente es que el Ministerio de Hacienda cierra todas las cuentas. Ok, no lo cerró. No presentaron, en primer lugar, no presentaron estados financieros. No sabemos, no hay estados financieros. Sí. Si hubieran habido estados financieros, la Contraloría, si hubiera tenido el 1% de celo que ha tenido con este proyecto de las camionetas, si lo hubiera seguido, olvídate que hubiera sucedido lo que sucedió. Pero la Contraloría observó lo de ustedes desde el comienzo. No, porque se puso la denuncia. ¿Cuándo aparecen la denuncia recién la hacen en el 2008. Porque termina, se hace ¿Y la Contraloría qué dice con relación a eso? La Contraloría dice, primero, que no hay presupuesto. Les demostramos de que había presupuesto. No, que el IDH no era para comprar camionetas, era para seguridad ciudadana.
que se distribuyeron en la Institución para Seguridad Ciudadana, se la han distribuido y todas cumplen la función de seguridad ciudadana. ¿Y qué dijo la Contraloría ahí? La Contraloría, como ya no encontró, dijo, no, es que no había una certificación presupuestaria. No. El programa está aprobado en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, porque si no, el PNUD no va a ejecutar un recurso que no tenga el visto bueno por ser organismo internacional del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Con todo esto, a nosotros tenemos la Contraloría viviendo. Entonces fueron buscando otra cosa, nos pedían una información, que manden las actas, que manden esto, que manden lo otro. Si hubieran tenido el mismo celo que han tenido con las camionetas, en el Fondo Indígena no se perdía ni un peso. Pero aquí está, no han presentado ni estado financiero, por lo menos hasta ahora nadie dice si han presentado. Y el congelamiento de cuentas es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así que no se puede ustedes liberar. Están tranquilísimos. Nosotros estamos muy tranquilos. Es más, Carlos, acordate una vez, cuando estuvimos antes del referéndum, creo que fue 3, 4 días antes, que tuvimos un problema de conectividad con La Paz. No le llegó la información del viejo referéndum, sí, no de este. No, del viejo referéndum, claro, del 2008. Y del revocatorio, me acuerdo que les congelaron la cuenta. Y nos congelaron la cuenta porque no estaban en el sistema. Hágame el favor, porque se cortó la comunicación de Entel o de Cotas, nos cerraron la cuenta. Y siendo aquí más de 2.011 millones de bolivianos que se han desembolsado, ¿por qué no cerraron la cuenta? Y resulta que aquí está cayendo el gobernador, está Rolly, está mi persona, van a la cabeza, pero estos que no han cumplido con lo que dice el decreto, resulta que siguen agarrando a los de abajo. O sea, la ley no es pareja. ¿Y el fiscal qué dice? Bueno, el fiscal, me imagino que obedece órdenes. Claro, obedece órdenes. Y además, ¿sabes qué, Carlos? Que este juicio ya estaba terminado, ya lo habían rechazado. Claro. Entonces, lo están volviendo a meter justamente para tener una vía de escape, a ver si logran generar un escándalo. Y lo peor es que uno en este momento es decirle a la Contraloría, oiga, usted tiene que cumplir esto. Muéstreme que lo hayan cumplido. Nos están exigiendo. Ahora tengo una pregunta. Yo tenía entendido que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley de la Contraloría decía que si vos demostrabas la utilidad del gasto, así no haya estado 100% en ley, pero vos mostrabas la utilidad y el buen uso, te lo daba por válido. Claro, antes era así, ¿no? Ese es el artículo 33. Ya. Vos lo aplicás. ¿Sigue? Cuando sigue vigente. Eso lo utilizás cuando, por ejemplo, es una decisión de emergencia que se presenta. Por ejemplo, una emergencia muy grande de que necesitas hacer un gasto, por ejemplo, que el SICA te liquidó, digamos, Dios no quiera, una X cantidad de personas, entonces inmediatamente haces el cambio presupuestario, de inmediato gastás la plata porque hay que comprar. Y después la justificás. Después la justificás porque el artículo 33. Pero lo que te está demostrando aquí es que la Contraloría General de la República, ni la Asamblea Plurinacional, porque ellos han aprobado también todas las ejecuciones presupuestarias, la Contraloría es eficiente para querer controlar 6 millones de bolivianos, pero no ha sido eficiente para controlar 2.000 millones. Y no hay los estados financieros que se manda. Cuando vos tenés los estados financieros auditados, mandás al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y lo mandás a la Contraloría. ¿Y no hay observación al 2008? No hay ninguna observación. Okay. Entonces, ellos, es el de la Contraloría el que pone la denuncia después directamente del proyecto específico. Pero no tiene ni pies ni cabeza, porque están las camionetas, no se ha perdido ni una, ya están ahí las camionetas, se ha comprado con 30% menos el precio. Yo digo, parece que hacer bien las cosas aquí. Y te pongo de ejemplo. Primero, la empresa constituida en Bolivia. Segundo,
por organismo internacional coordinado con la prefectura. Tercero, boletas de garantía de cumplimiento. Cuarto, entrega como debería ser. El proyecto no tiene fallas. Ya. Están en un artificio que no estaba, que no lo podía poner usted, que no lo tenía registrado. No, aquí no es que se robaron 40 camionetas, aquí no es que se robaron la plata y no hay el descargo. Aquí simplemente es una observación que hace discrecional, en este caso la Contraloría, de que según ellos no estaba registrado en el presupuesto. Si lo aprueba el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, porque el PNUD como organismo internacional no iba a trabajar si había algo anormal. Y hubiera sido beneficioso para Bolivia el tener un organismo así que ayude en las compras y no tener el problema que tenemos en este momento. Te pido un corte y cuando volvamos hablamos del tema del daño que está causando la famosa ley esta de incentivo, donde ya comenzaron a recortarles la plata. Claro. Ya. Ok, vamos.